todos los catéteres centrales tienen una punta, tienen un cuerpo y tienen louvers, ¿sí? El catéter venoso central, que es tunelizado, o el que tiene un puerto o reservorio llamado portacat, les comentaba yo que es el que se pone a los niños que tienen cáncer o a los pacientes oncológicos que van a requerir un tratamiento por muchos meses, ¿sí? Ya habíamos visto que consta de un reservorio subcutáneo que está hecho de titanio y que tiene una membrana de silicón o de goma que se llama drumotambor. Esta goma o silicona es un plástico autosellable, ¿sí? Para que cuando se funciona puedas meter el medicamento y cuando tú lo saques realice un autosellado y ya no haya salida del medicamento. Les comentaba que se coloca en el tórax, pero sin embargo el catéter va introducido en una vena de gran calibre, preferiblemente la subclavia. ¿Ok? Hablábamos que hay medicamentos que si se extravasan pueden causar necrosis de los tejidos, es por eso que se decide colocar este tipo de catéteres, ¿sí? Este tipo de catéteres viene con su agujita que habíamos dicho que se denomina hover y que tiene una angulación más o menos de 90 grados con respecto al, a la línea, ¿sí? Y que sirve nada más para funcionar el drum. Aquí tenemos las partes del catéter puerto. Tenemos el puerto o cámara, que es el reservorio que tiene su goma de silicón. El circulito es la membrana autosellante de silicón y es un reservorio en donde tú puedes poner el medicamento, ¿sí? Tiene el puerto, que es donde se sutura a los planos profundos de la piel. Se coloca en tejido celular cutáneo, ¿sí? Tiene una conexión, que es lo que se conecta ya al catéter de silicón. La punta distal del catéter, esta punta, sí se ve el cursor. ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, Esta punta del catéter es la que va introducida en la vena de gran calibre, en este caso la subclavia. Entonces son 4 partes: el puerto, la membrana de silicón, el conector y el catéter propiamente dicho. Y es así como queda colocado. El catéter queda en el tórax, pero está conectado al catéter y el catéter entra por la vena subclavia, ¿sí? Les digo, el reservorio se conecta se introduce de manera subcutánea por una herida más o menos de 1 centímetro, como 2 centímetros o 3 alejado de donde está el catéter. De hecho, sí lo ponen lo más alejado que pueda ser de la herida que hacen al inicio, pues para evitar que se colonice, ¿verdad? Ahí vemos la aguja Hoover cómo está perforando el tamborcito, que perfora el tabique o el drum propiamente dicho, ¿sí? A través de aquí se inyectan los medicamentos y pues ya el niño no lo tienen que estar funcionando todos los días que va a quimioterapia. Habíamos visto entonces también qué íbamos a considerar para seleccionar la localización o la inserción de un catéter venoso central. Les decía yo que depende mucho de la escuela en la que te formes, o sea, siendo anestesiólogo, siendo urgenciólogo, siendo internista, ¿sí? Va por escuelas en los hospitales. Cada uno tiene sus indicaciones. Yo les mencionaba que, por ejemplo, yugulares yo no pongo neurocirugía porque los neurocirujanos están mueve y mueve la cabeza y me lo van a obstruir. Por eso en neurocirugía prefiero no usar yugulares. Aparte de que en neurocirugía podemos tener una complicación que es un embolismo aéreo. Es mucho más fácil extraer el émbolo aéreo de una subclavia que de una yugular, ¿sí?
Todos se colocan en venas grandes. Por ejemplo, aquí vemos en este cuadro las ventajas del acceso femoral, que es un vaso fácil de localizar tocando el pulso femoral, a un lado del pulso femoral. En cuanto a las desventajas, pues no le permite al paciente mover sus piernas, lo tienen que tener en reposo. Y como les decía, en las canalizaciones venosas periféricas es preferible no usar de la cintura para abajo porque hay un mayor riesgo de trombosis, de flebitis y de infección sobre todo porque está en un área pliegue, está cerca de un área pliegue que es la ingle. Otro riesgo es el riesgo de punción de la arteria femoral, es una de las arterias más grandes y podemos provocar un hematoma muy importante. De hecho, en los procedimientos donde se hacen cateterismos cardíacos, en donde se tiene que puncionar la arteria femoral, los cardiólogos al finalizar el procedimiento tienen que hacer compresión más o menos media hora y todavía después dejan un bulto más o menos de 5 kilos sobre la ingle del paciente para tratar de evitar la formación de un hematoma. Tiene sus indicaciones muy específicas. Realmente lo usamos cuando necesitamos pasar volumen, ¿sí? Ponemos catéteres centrales femorales cuando necesitamos pasar volumen y no ponemos el catéter venoso central como tal. Ponemos un catéter que se llama Sheder, que es nada más como un catéter periférico, pero del doble de tamaño y con calibres de 14 o inclusive de 10 gauges, o sea, es muy grueso, se utiliza para pasar volumen y es cuando lo usamos femoral. Usamos femoral también cuando ya no pudimos en los accesos supraclaviculares o yugulares, utilizamos el femoral. El yugular, la vena yugular es un vaso grande, es un vaso fácil de localizar, pidiéndole al paciente que acostado, rotándole la cabeza y pidiéndole que haga fuerza como para levantarse, ahí salta la yugular, ¿sí? Los inconvenientes de la vía yugular, pues el traer un catéter en el cuello que aparte trae sus lugares ahí bailando, es incómodo. Otra desventaja es que está muy próximo a a la arteria carótida y por tal también podemos producir un hematoma carotídeo. Yo les mencionaba que ahorita estamos haciendo un protocolo con la variabilidad de la localización de la vena yugular con respecto a la carótida en población que llega ya a la clínica, aunque los libros te dicen que la carótida está a un lado que la vena yugular interna está a un lado de la carótida y con el simple hecho de desplazar el pulso puedes funcionar ahí y canular la yugular. Hemos visto que hay mucha variabilidad en la población respecto a esta referencia que nos dan los libros y de eso se trata el protocolo, de ver de todos los pacientes que revisamos cuántos sí tienen variabilidad en la presencia de la yugular por detrás de la carótida o inclusive más separada de la carótida. La yugular externa también la podemos ver, sobre todo en pacientes que están muy atléticos. Es difícil de canular, sobre todo en adultos, porque tiene una trayectoria difícil y tiene muchas válvulas, ¿sí? Hay una alta probabilidad de complicaciones al tratar de canular la yugular externa, ya que pues como el trayecto es tortuoso, no es recto como la yugular o como la subclavia, podemos provocar más riesgo de lesión vascular, ¿sí? Y pues la que más usamos realmente es la subclavia. Es un vaso grande, de todos los abordajes es el que menos se infecta, pero sin embargo es el que tiene más riesgo de complicaciones. La principal complicación pues también es que le des a la arteria subclavia y hagas un hematoma. Si haces un hematoma en la subclavia, en la arteria subclavia, es muy difícil que con presión, con una presión fuerte, puedas contenerlo. Así como en la yugular interna o como en la femoral, que puedes oprimir o puedes poner peso
y tratar de evitar la propagación del hematoma, en la subclavia es difícil controlar un hematoma, ¿sí? Para el paciente es lo más cómodo tenerlo debajo de la clavícula y no tenerlo en el cuello o en la ingle. Hay pocas restricciones para poner una vena subclavia, a menos que sepamos que esa subclavia está trombosada o que tiene alguna normalidad o hay alguna normalidad de la clavícula. Son las contraindicaciones más comunes del catéter venoso central subclavio. Otra desventaja que tiene, pues es que está muy cerca del ápice pulmonar, por lo que siempre va a existir un riesgo alto de neumotórax, ¿sí? De hecho, si se fijan, cuando empezamos a hablar de catéteres venosos centrales, les dije que así como eran buenos, así como está documentadas sus complicaciones, ¿sí? ¿Se acuerda alguien del porcentaje que les dije de complicaciones de catéter central? Más o menos un 15% de los pacientes que son sometidos a un catéter venoso central van a tener algún tipo de complicación. ¿Ok? Ahí dice, miren, dificultad para controlar las hemorragias. Es un vaso que no puedes comprimir o presionar. ¿Ok? ¿Dónde vamos a decidir ponerlo? Pues realmente hay que individualizar al paciente y ver qué es lo que el paciente necesita. ¿Lo va a tener mucho tiempo? ¿Lo va a tener en el cuello? ¿Lo podemos dejar 15 días en la ingle? Todo eso nos vamos a preguntar. Si, como les digo, el femoral realmente lo usamos en reanimaciones y en situaciones de extrema urgencia y ni siquiera ponemos catéter así del de 3 vías. Ponemos el cheddar, que es como una aguja grande y gruesa. ¿Ok? Ya vimos las partes del catéter y ahora el material necesario para colocar un catéter central. Todo viene en una cajita, en un kit, menos la mesa de mayo. ¿Okay? Te entregan tu cajita, te entregan tus guantes estériles, ¿sí? Y con eso pones tú tu central. La semana pasada puse uno, eran como las 9 de la noche, no había luz en el cubículo, nada más el paciente con el ventilador. Y realmente, o sea, ahí dije, no, realmente si sabes ponerlo, aunque esté apagada la luz, lo pones, ¿no? Necesitamos una mesa de mayo para colocar nuestro material, guantes estériles para colocarlos en nosotros, el kit de catéter venoso central, un contenedor de riñón para colocar solución heparinizada, gasas, campos estériles para cubrir al paciente cuando ya se haya realizado la asepsia del lugar, solución fisiológica, heparina, 1000 unidades para preparar esa solución heparinizada, hoja de bisturí, sutura de nylon, depósito transparente para fijar el, el catéter o taparlo. Y como siempre les digo, un contenedor de residuos biológico infecciosos. Ahí en la imagen tenemos el kit que te dan, que ya vienen los campos estériles adentro, ya trae la solución de clorexidina, como en un tipo cotonete. Tenemos la lidocaína para realizar anestesia superficial del sitio de puncionar. Tenemos 2 agujas, la aguja que se introduce y la aguja que puedes usar para hacer la técnica de Seldinger, ¿sí? Viene con jeringas, ¿sí? La jeringa azul, esta, trae un hoyito en medio para permitir pasar la guía metálica. Ok, aquí está el catéter venoso central. Trae un dilatador de plástico y trae un escalpelo o una hoja de bisturí. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Todo esto viene en el paquetito, menos el contenedor y la mesa de mayo. Y el paquetito te sirve como contenedor de riñón. ¿Ok? Esta es la guía del catéter con la cual se hace la técnica de Seldinger. Primero se hace la punción con la aguja y la jeringa.
y a través del hoyito que les digo que tiene esa jeringa azul, metemos esta guía. Acuérdense que la técnica de Seldinger te dice que primero introduces la aguja en la vena y cuando te da retorno venoso, tienes que introducir la guía metálica, ¿sí? Es una guía flexible, es una guía que está diseñada para no dañar las paredes del vaso, más sin embargo, si está tortuoso o no está bien dentro de la vena, la punta sí se llega a dañar, lo cual te dificulta la introducción del resto de la guía y por lo tanto te dificulta la colocación del catéter central. La guía trae una cobertura plástica, ¿sí? Para que tú puedas agarrarte de ahí para ir metiendo la guía metálica únicamente. Agarras con tu mano dominante la guía, bueno, es esta guía, y de aquí con tu dedo pulgar, el dedo pulgar es el que va avanzando la guía a través de la aguja. Vamos a empezar a ver la técnica de colocación. Como en todo procedimiento, primero hay que obtener el consentimiento informado del paciente, preferiblemente por escrito, ¿sí? ¿Por qué tenemos que obtener el consentimiento informado? Por la situación que les digo, es un procedimiento, es algo invasivo, ¿sí? Y está documentado que el 15% de los pacientes van a tener complicaciones. Todo esto relacionado con la pericia en la colocación del catéter, ¿sí? Se tiene que colocar al paciente acostado, boca arriba, y darle ligera posición de Trendelenburg. El Trendelenburg se da aproximadamente de 15 a 30 grados, ¿sí? Y siempre, siempre preferible que cuando pongan un catéter venoso central, el paciente esté monitorizado con un monitor cardíaco y con un oxímetro, ¿ok? Por ejemplo, aquí esta imagen nos dice cómo colocar el catéter central en una yugular interna, ¿sí? Básicamente la imagen es para que vean la anatomía. Está la arteria carótida y a un lado corre la vena yugular interna, ¿sí? Este es el músculo esternocleidomastoideo. Se supone que uno hace la punción más o menos en este triángulo, en el triángulo formado entre el borde clavicular, la inserción clavicular del esternocleidomastoideo y la inserción external del esternocleidomastoideo. Tiene un epónimo este triangulito, y en personas que están muy anatómicas sí se llega a ver este huequito, el huequito formado entre los dos haces del esternocleidomastoideo. Esto tiene que ser en decúbito dorsal, con el paciente en Trendelenburg y con ligera rotación de la cabeza hacia el lado contrario. Esto lo hacemos en clase, chicos. Pedimos al más anatómico de la clase ponerse en una camilla, ¿sí? Y tratamos de hacer eso. Al paciente se le pide que ponga la cabecita de lado, ponemos una mano en su frente y le decimos que trate de levantarse contra la presión que estamos colocando en su cabeza, ¿sí? El hacer este tipo de movimiento hace que se contraigan los haces del esternocleidomastoideo y se ve este triangulito que se llama triángulo de Sedilot. ¿Ok? Sé que en imágenes es difícil, pero es lo que tenemos y vamos a hacerlo así. ¿Sale? ¿Dudas? No. No, doctora. No, Bueno, doctora. yo les decía que esta no es mi técnica favorita porque yo soy zurda y viendo la imagen, mi mano zurda, que es la dominante, tiene que pegar mucho contra la cara del paciente. ¿Sí? Para yo poder hacer una buena punción, o le roto totalmente la cara, ¿sí? O lo molesto con mi mano al paciente en la cara, ¿sí? Para tratar yo de acomodarme bien. Les digo, la aguja se inserta en el triángulo de Sedilot, formado por esas referencias anatómicas.
Hay pacientes en quien sí se ve muy, muy bien, ¿sí? Hay autores que te dicen que 2 centímetros por debajo de donde tú sientas la clavícula, ¿sí? Y desplazando con tu mano no dominante la arteria carótida, ¿ok? Entonces imagínense, si mi mano dominante es la izquierda, tengo que desplazar la carótida con la otra mano. ¿Sí me entienden? Yo estoy a la cabeza del paciente. Tengo la jeringa agarrada con mi mano izquierda. Estoy tocando la cara del paciente, pero la técnica te dice que desplaces la arteria carótida, o sea, como que con tu mano no dominante toques el pulso para tú ver que al funcionar no estás funcionando sobre el pulso, ¿ok? Se funciona más o menos en un ángulo de 30 a 45 grados. Encuentras la yugular menos de 1 centímetro de profundidad, ¿sí? Siempre que funcionamos, a la hora de funcionar, se usan mucho los pulgares porque mientras vas funcionando, tienes que ir aspirando para ver que salga sangre. Inmediatamente que obtienes sangre, en ese momento tienes que empezar a pasar la guía por el hoyito que les digo que tiene, el canal que tiene la aguja. ¿Ok? Ok. Está fácil y les digo que no es una competencia que ustedes deban de tener, pero sin embargo deben de saber para qué se usa, para cuando vayan a un hospital sepan qué es lo que tiene el paciente y cuál es la indicación por la que tiene un catéter central. ¿Ok? Se coloca el paciente en Trendelenburg, les digo, monitorizado y con oxígeno suplementario de preferencia, ¿sí? Esta posición de Trendelenburg se hace para tratar de evitar el embolismo aéreo y para provocar distensión de la vena subclavia. Aquí tengo un video, pero se tarda un poquito. ¿Lo quieren ver? Si no, ahí le voy Sí, avanzando. doctora. Es de los mejores videos que he encontrado, es el de, creo que es el de New England Journal of Medicine. Viene en inglés con las variaciones que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos ya no se puede poner un catéter venoso central con referencias anatómicas. Por fuerza tienes que utilizar el ultrasonido. ¿Sí? Está proscrito ponerlo así como los ponemos aquí en México, por punción, ¿sí? Por punción y tocando referencias anatómicas. Vamos a verlo pues, ¿eh? ¿Me dicen si se oye, porfa? Ay. Yo no escucho nada, doctora. Yo tampoco. Ok. ¿Alguien sabe cómo hacerle? Si no, se los voy contando, ¿qué les parece? Sí, Pues sí, doctora. doctora. Sería mejor. Sí, está bien. En este vídeo vamos a utilizar la técnica de Seldinger. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí. Sí, doctora. Ahí nos dice los objetivos del video, la anatomía del cuello, las indicaciones de colocar una vía venosa central, la técnica sugerida y las complicaciones asociadas al procedimiento. Nos sirve la colocación de un catéter venoso central para monitorizar la presión venosa central, para poner medicamentos cáusticos o medicamentos muy con pH muy alto en resucitación de emergencia. Las principales contraindicaciones: infección del área, trombosis conocida de la vena y la presencia de alguna coagulopatía. Ahí nos dicen que menos de 90,000 plaquetas no colocamos catéter venoso central.
Vamos a explicar el procedimiento, obtener el consentimiento informado, checar que el paciente no tenga contraindicaciones y localizar las referencias anatómicas. Ahí vemos el triángulo de Sedilot. Ya vimos el material. Creo que va muy rápido. Campos estériles, compresas, lidocaína, jeringa, escalpelo, el catéter con su dilatador, su aguja y la guía. Hay muchos tamaños de catéter venoso central. El que más utilizamos es el de 7 French para adultos. Mide 20 centímetros. Ahí tenemos ese catéter. A ver, ¿qué catéter es ese? Ya lo vimos. Sí. Es el de hemodiálisis. Es un catéter central, pero este es para hemodiálisis. Un Majurca o Hickman. ¿Ok? Sigamos adelante. Ok. Nos dice ahí que para niños podemos utilizar uno de 4 French o uno de 5 French. Realmente, si el niño tiene más de 8 años, yo prefiero poner una vía gruesa, que esté más grueso el catéter, ¿eh? Primero vamos, perdón, vamos a posicionar al paciente en Trendelenburg para distender la vena. Se le pide que coloque la cara hacia el lado contralateral. Vean cómo va la yugular interna y cómo va la subclavia. ¿Sí? Si ustedes le ponen el brazo pegado a su cuerpo, la subclavia tiende a estirarse, se hace más recta. ¿Ok? Aquí van a poner un yugular. Está palpando el pulso, ¿sí? Para palpar el pulso carotídeo. Ahí nos está diciendo las referencias anatómicas, la punta del triángulo hacia la tetilla contralateral, digo, ipsilateral, perdón. Ahí nos dice que tiene que ser hecho con ultrasonido para localizar que la aguja esté dentro de la vena. Realmente es así como se deben de colocar ya. De hecho, ese es en lo que estamos ahorita los anestesiólogos, ¿no? En estarnos capacitando en ultrasonido porque ya es una herramienta que quien no usa ultrasonido está obsoleto. Con el ultrasonido, pues es bien fácil ver dónde está la vena y dónde está la arteria, ¿sí? Siguiendo el procedimiento y teniendo la visión indirecta de dónde está la vena y dónde está la arteria, tú ahí ya puedes saber muy fácilmente que está bien colocado tu catéter. Ahí está haciendo la asepsia de la región y coloca el drape o el campo estéril. El paciente ahí está consciente y está recibiendo órdenes. Le piden que voltee hacia el otro lado. Hay que permeabilizar el catéter y hay que ponerle solución heparinizada por todos los lúmenes. Esto es para purgarlo, para que no vaya a quedar una burbuja de aire dentro del catéter. Ahí va a usar el ultrasonido, él sí tiene, localiza la vena y la arteria. Ya localizó la vena y la arteria.
Ahí el operador está viendo la pantalla de ultrasonido, ¿verdad? Ahí está el triángulo de Sedilot. Con la no dominante agarran la arteria carótida. Es el paso que se me dificulta porque estoy a la cabeza del paciente y tengo que estar usando mi mano para tocar el pulso. Ahí está poniendo anestesia local. Nos indica que la aguja tiene que ser introducida en un ángulo de 45 grados en la punta del triángulo, la punta de la aguja dirigida hacia la tetilla ipsilateral. Lateral al pulso carotidio. Más o menos en 1 a 1.5 centímetros te da el flujo sanguíneo. .3 centímetros más o menos, ya hayas el retorno venoso. Vean cómo se ve en ultrasonido. En el ultrasonido, ves aquí donde entra la punta del catéter y ahí sabes que ya está, ¿verdad? Estás bien, estás comprobando de dos maneras, con el reflujo de sangre y con el ultrasonido. Vean ahí cómo va entrando la aguja. Ahí, cuando no te da y ya metiste mucho la aguja, es que te pasaste. Ahí va saliendo la sangre. La sangre no debe de ser pulsátil, aunque ahí se ve que sale muy rápido. Así sale de rápido, pero no es pulsátil. Vean cómo hace el movimiento el pulgar, avanzando la guía. En este momento tú tienes que empezar a ver tu monitor cardíaco y ver que el paciente no haga arritmias. Cuando hace arritmias, quiere decir que ya llegaste a la aurícula derecha. Lo único que hay que hacer es retirarte un poquito hasta evitar las extrasístoles. Ya tienes tu guía dentro de la vena. Ya casi llegó a la aurícula derecha, ahí la dejas. En ese punto tienes que hacer una pequeña incisión para que entre el dilatador de plástico a través de la piel. Va a dilatar la entrada en la vena. Dale con ganas, señor, si no, no va a entrar. Ya dilató la entrada a la vena. Y ya en ese momento ya puede empezar a meter el catéter a través de la guía metálica. Solo la guía permanece dentro de la vena y va a meter ya el catéter. Ahí es bien importante que no dejemos de ver la guía metálica, porque si se nos va, tenemos que hablarle al angiólogo urgente que se nos fue una guía metálica y la tienen que abrir por intervencionismo. La tienen que sacar por intervencionismo. Ahí está introduciendo el catéter. Y ahí te dice que si tienes resistencia a pasar el catéter, muy probablemente el catéter no esté donde deba de entrar, donde deba estar. Ahí nos menciona dónde debe quedar la punta del catéter. Al final tenemos que revisar que todos los puertos o todos los luers tengan reflujo venoso. Y para finalizar, pues lo está fijando, ¿verdad? Después de toda colocación de un catéter venoso central, se tiene que tomar una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque pues, la principal complicación de este abordaje es el neumotórax. Está tirando sus cortantes. Ahí dice que hay que proteger las puntas. Nos está hablando de las complicaciones como punción arterial,
Nos dice que en pacientes con hipoxemia e hipotensos es difícil reconocer este pulso. Ahí dice que va a comprobar que sea arterial colocándola a un monitor. Si lo coloca el transductor del monitor, va a dar una curva arterial. Si es arterial, si no es arterial, da curva venosa. Realmente lo hacemos pues al ver el pulso y al ver el color de la sangre, ¿verdad? Es bien diferente el color de la sangre venosa que el de la arterial. Podemos aspirar aire también. Esto quiere decir que metimos aire y estamos ante una complicación. Nos dice ahí dónde podemos poner la radiografía, que ver en la radiografía, pues realmente la punta del catéter que esté en vena cava superior, no que esté en aurícula derecha. Ahí puede hacer otra complicación, es el hematoma, que si hago un hematoma en el sitio de punción, con el consiguiente aumento de volumen. Muy bien, creo que ya son puras complicaciones. ¿Sí lo vieron bien o no? Sí, doctora. Doctora, Sí. tengo una- Sí, doctora. Dígame las dudas ahorita. En caso de punción arterial, ¿cómo, o sea, qué deberíamos hacer? Pues tienes que presionar nada más para tu coronaria, porque si se va a hacer el hematoma, se va a hacer. Por eso te hacen tanto hincapié en que el paciente no tenga coagulopatía, ¿sí? Si no tiene coagulopatía, tú puedes estar seguro que haciéndole presión y aunque la presión directa de la arteria sea difícil, haciendo presión, tú puedes contener ese hematoma, o sea, se va a hacer, pero no se va a hacer tan grande, ¿ok? Realmente lo único que te queda hacer es retirarte y hacer compresión, ¿sí? Compresión un buen rato, revisar, después de un rato, te estoy hablando 10 minutos, que el hematoma esté controlado, que no se vea tanto, ¿sí? Y posterior a esto, si vas a intentarlo en otro lado, cuando ya tengas tu radiografía de tórax, tú tienes que ver el hematoma, ¿sí? Que no se haya disecado, que no se haya ido por otro lado, ¿ok? Cuando un hematoma en estos lugares se hace muy grande, es muy notorio, muchachos, o sea, es imposible de ocultarlo. Es una complicación muy difícil de ocultar, sobre todo en yugular, ¿verdad? En subclavio todavía se puede ocultar un poquito más, pero realmente lo único que tienes es hacer presión, ¿sí? Por este alto grado de complicaciones es porque en otros países, en Estados Unidos y en Europa, está proscrito hacerlo sin ultrasonido. Porque si se fijaron, el médico que lo estaba haciendo con ultrasonido, o sea, clínicamente está viendo que ya le dio sangre, pero tiene una imagen de que está en el vaso que se colapsa, o sea, que está seguro él al 100% que está en la vena. ¿Ok? Realmente lo único que te queda es hacer presión. Presión para tranquilizar tu coronaria de que ese hematoma no se, no se propague, ¿verdad? Si es un paciente que no tiene coagulopatía, se supone que si los tiempos de coagulación están bien, esa pared del vaso se cierra más o menos en 6 minutos. ¿Ok? Ok. Doctora, gracias. ¿Otra duda? ¿Se ve fácil? No, No, qué miedo. No. no, pero pues casi es lo que estamos haciendo todos los días, chicos. Es pan de todos los días en el piso en el que estamos. Bueno, ya no estoy, la semana que entra sí, pero están. Porque los tienes que estar monitorizando. Si los vas a intubar, los tienes que monitorizar, tanto urinariamente como respiratoriamente, y les tienes que poner una sonda
para aunque estén intubados y dormidos, seguirlos alimentando. ¿Ok? Ok. Tenemos, este es el abordaje subclavio. El doctor del video hizo un abordaje yugular interno, ¿sí? Aquí las referencias que vamos a tomar son las siguientes. Tenemos que recorrer la clavícula de posterior a anterior, ¿sí? O sea, de aquí hasta acá, desde la clavícula, desde el hombro hasta la horquilla esternal, ¿sí? Y dividir la clavícula en 3 partes: tercio interno, tercio y tercio externo. Generalmente donde funcionamos es en la unión del tercio interno con el tercio medio, ¿sí? Hay técnicas que te dicen que se funcione en la unión del tercio medio con el tercio interno de la clavícula, ¿sí? Siempre los límites de la clavícula van a ser la apófisis de este lado y la horquilla esternal de este lado. ¿Ok? Entonces se funciona en tercio medio con tercio interno, ¿sí? La aguja tiene que ir en dirección a la horquilla esternal. La angulación de la aguja tiene que ser 10 o 15 grados. 10 o 15 grados es muy poco, es casi el plano del paciente, ¿ok? ¿Qué debes de tener? Pues primero, al paciente bien acomodado, ¿sí? Trendelenburg, la cabecita ligeramente rotada hacia el otro lado, ¿ok? Generalmente les ponen un bulto que va entre las clavículas, ¿sí? Ese bulto es bueno en algunos pacientes, sí sirve, pero sin embargo en otros ese bulto provoca que la costilla protruya contra la vena y te dificulte su canulación. Yo por eso no lo uso en todos los pacientes, porque generalmente batallo cuando les pongo ese bulto. Sí se supone que se expone mejor la subclavia, pero hay un punto en el que desplaza la primera costilla y ya no te permite pasar la guía. ¿Es correcto poner el bulto? Sí, es correcto poner el bulto. Ya depende de lo que dominemos la técnica. Todos tenemos nuestros tips para poner un catéter venoso central. Yo, por ejemplo, le extiendo el brazo completamente pegado al cuerpo, si se puede un poquito más estirado, que alguien se lo estire, para que la subclavia se tense un poquito, se tense y se haga más recta su camino, ¿ok? Entonces la técnica dice que se coloca, se funciona en la unión del tercio. Quiero ver si está quedando algo. El tercio medial. Del tercio medio con el interno, en la unión del tercio medio con el interno. ¿Sí? Tóquense su clavícula, por favor. Doctora, pero por ejemplo ahí, o sea, porque están muy cerquita la vena y la arteria. Sí. O sea, ¿no sería mejor por arriba de la clavícula? Es otra técnica de abordaje, la supraclavicular. ¿Sí? Es otra técnica en la cual entras más superficial. Es menos lo que tienes que entrar. Sí, pero es que está más arriba que la arteria, entonces por eso. Ajá. Y como abajo se hace que está muy cerquita, no sé, siento que puede haber más error, Es el ¿no? riesgo. Es el Igual riesgo. la vena creo que está más interna, pero Es no. el riesgo, pero a ese nivel encuentras primero la vena. Por eso te dicen que entre tercio medio y tercio interno. ¿Ok? Hay quien te dice 1 centímetro abajo del borde esternal. También se hace 1 centímetro abajo del borde esternal con la misma dirección, hacia la horquilla esternal, ¿sí? Cuando tú puncionas 1 centímetro abajo, con tu aguja tú tienes que llegar al borde de la clavícula, a la inserción a la intersección de lo rojo con lo negro. Tienes que ir bordeando la clavícula, porque si no, es muy probable que le des al pulmón. Las estructuras aquí adentro están muy, muy contiguas. De hecho, cuando uno va puncionando, yo, por ejemplo, siento cuando estoy en tejido celuloso cutáneo, siento cuando estoy tocando la primera costilla, ¿sí? O sea, son cuestiones que se te hacen
con la experiencia, con poner muchos catéteres, ¿sí? Pero hay veces que entro y ya toqué la primera costilla, digo, es que lo que sigue es el pulmón. A ver, espérame, vamos a moverlo otra vez porque estoy tocando primera costilla. Antes que, despuesito de bordear la clavícula, toco la primera costilla. ¿Ok? Sí tiene su chiste, sí es difícil en muchos pacientes. Hay muchos pacientes que no lo hayas y no lo hayas y funcionas y parece sesión de acupuntura. O sea, yo más de 3 funciones no doy. Cambio de abordaje, ¿sí? O cambio de operador. Porque si ya no le di, quiere decir que ya no le voy a dar. ¿Ok? Entonces, esa es parte de la técnica. Tocar con tu mano no dominante la horquilla esternal, ¿sí? Con tu mano dominante vas a estar colocando la aguja en esa dirección. Vean la proximidad de la clavícula con la costilla. ¿Sí la ven? Aquí. Sí, doctora. Hay veces que yo entro y lo primero que toco es la primera costilla. Y digo, no, pues es que antes de hallar la subclavia voy a hallar el pulmón. ¿Sí? ¿Qué hago ahí? Pues irme un poquito más para adentro. ¿Ok? Aquí hay otra imagen de cómo va el catéter, miren. Si se fijan, si entra ahí cómo se ve aquí debajo de la clavícula, por eso entramos bordeando la clavícula, así pegadito al borde inferior de la clavícula, entramos, casi creo que entramos raspando la clavícula. ¿Ok? En el tercio medio con el tercio interno, dirigido hacia la horquilla externa. La punción, como les digo, se hace en un ángulo de 15 a 10 grados, ¿sí? Dirigiéndonos hacia la horquilla external. Es importante que agarres tu aguja con tu mano dominante, ¿sí? Y con tu mano no dominante toques las referencias anatómicas en donde vas a funcionar. Vas a poner tu dedo índice en la horquilla external y tu dedo pulgar donde estás tocando la clavícula. ¿Para qué te sirve esto? Pues primero que nada medimos la aguja desde el borde de mi dedo pulgar hasta la horquilla external. ¿Para qué? Para ver que no nos hayamos pasado, ¿sí? Si tú pasas más de esa distancia, de aquí entre aquí, desde aquí a aquí, si la aguja entra más, tú estás en un área no segura e inclusive puedes perforar la tráquea o puedes puncionar el esófago. ¿Ok? Son áreas de seguridad que tomamos, son medidas que tomamos para no pasarnos de la línea media de la horquilla externa. ¿Ok? Se punciona, vamos bordeando la clavícula. Mientras vamos avanzando la aguja, vamos aspirando con el pulgar y el índice de nuestra mano dominante hasta obtener retorno sanguíneo venoso. El bisel de la aguja siempre debe ir hacia los pies del paciente. ¿Ok? Después de que ya nos da retorno sanguíneo, pues ya quitamos la jeringa de la aguja y a través de la jeringa de la aguja y a través de la aguja vamos metiendo la guía. Ahí ya le dio retorno sanguíneo y ya con su pulgar va avanzando la guía metálica. Después de que avanzó la guía metálica, se vuelve a hacer lo mismo, hacer una ligera incisión en donde entra la guía en la piel para dilatar tejido subcutáneo y dilatar la entrada a la vena. Ya cuando se hace la dilatación con el dilatador, ahí después de ese paso empieza a salir mucha sangre, quiere decir que la entrada a la vena ya está bien dilatada. Esto se hace para que no batallemos en meter el catéter venoso central. Si después de este punto se batalla en colocar ese catéter central, quiere decir que el catéter la guía no estaba bien dentro de la vena. ¿Ok?
Después de que ya lo colocamos y ya vimos que los 3 lúmenes nos dan retorno venoso, pues ya hay que fijarlo con el apósito transparente. ¿Se acuerdan que les dije que había medidas de cuánto vamos a meter el catéter de acuerdo a dónde estemos colocando el catéter? Si lo colocamos en yugular interna derecho, podemos hacer la fórmula de la talla en centímetros entre 10 y en ese número dejarlo. Así, por ejemplo, si el paciente mide 1,80 y vamos a colocar un yugular interno derecho, vamos a dejar a la piel el catéter a los 18 centímetros, ¿sí? ¿Se acuerdan del catéter que trae numeritos? Miren, aquí es el 15, este es el 15, aquí sería el 18 para ese paciente de 1,80 si se le coloca en yugular interna. Doctora, Dígame. ya son las 12 y... Ay, perdóname. Doctora. Discúlpame. Déjenme tomar lista y nos vamos, ¿sale? Sí. Gracias por decirme. Es que sí está interesante que se pase el tiempo. Sí. Es que la doctora Basol sí es como que muy puntual. Sí. Déjame tomar lista y vamos. Descargar lista de asistencia. Gracias por acompañarme. A usted, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye. Si no, creo que sí estábamos Todos, casi ¿verdad? todos. Sí, casi todos, doctora. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Bye.